Las actividades de recreación en entornos naturales como en la montaña son cada vez más comunes y con ellos el riesgo de accidentes. El rescate en estos escenarios engloba una serie de elementos que implican un alto grado de complejidad, lo que también requiere que el personal de emergencia cuente con el conocimiento, las habilidades y destrezas necesarias para este tipo de rescates. A continuación, se presenta un protocolo de actuación diseñado para un entorno natural que es una montaña con una pendiente de 45 grados y 50 metros aproximadamente de longitud, para el rescate de una víctima que no es posible que descienda o ascienda por sí misma por una lesión u otra enfermedad. Para poder establecer protocolos de actuación se requiere realizar una gestión integral del riesgo. Esta inicia desde la identificación de los riesgos o amenazas, sus consecuencias y cómo se forman. El historial de la zona y las intervenciones es importante. También establecer temporalidades. Algunos de los accidentes se dan en situaciones, por ejemplo, de donde hay mayor actividad, por ejemplo, vacaciones en ciertas zonas, en ciertas áreas. Si bien la mayoría de los accidentes son traumáticos, también pueden existir complicaciones de enfermedades o, por ejemplo, lesiones por mordeduras o picaduras de animales. Es preciso establecer para estas situaciones temporalidades. Los escenarios de ocurrencia también es importante conocerlos y en base a esto se pueden identificar posibles riesgos y también establecer los protocolos de actuación. La previsión, la prevención y la mitigación se pueden establecer una vez que se conoce el riesgo. Esto también se puede lograr mediante la educación al público. Promover una cultura de la protección y de la prevención es importante y es también parte del trabajo del personal de emergencia. Este tipo de intervenciones también requiere conocer la flora y la fauna del lugar, que puede implicar riesgos inmediatos tanto para la víctima como para los intervinientes. Parte de la gestión integral del riesgo también es la preparación. El personal o recurso humano debe de tener una formación profesional para garantizar una buena actuación. Esto incluye el conocimiento teórico y práctico, sobre todo basado en evidencia y dejar el empirismo. Este recurso debe contar también con condiciones físicas y psicológicas para el desempeño de sus funciones. El personal debe ser especializado dentro de las áreas que se encuentran el rescate vertical, el rescate de montaña, las técnicas de navegación, orientación, técnicas básicas de supervivencia, atención médica prehospitalaria y muchas otras son necesarias. La amplia experiencia también es indispensable, ya que de esto va a depender mucho el auxilio hacia las víctimas. Gran parte del protocolo de actuación proviene de la recopilación y el análisis de la información. Esta debe de recabarse lo más rápido posible, debe de contener la mayor información y la más relevante, por ejemplo, el lugar de ocurrencia, el tipo de evento que ocurrió, el número de víctimas, su condición o estado, edad, el peso, sexo, si padece algún tipo de enfermedad o toma algún tipo de medicamento y sobre todo también la necesidad de otro tipo de recursos, ya sea de recursos humanos especializados en determinada especialidad o, por ejemplo, de recursos como un helicóptero, donde a lo mejor el rescate tiene que hacerse por línea larga, etcétera. El tipo de terreno también es importante, no todos los terrenos son iguales, puede ser montaña, pero también puede ser una cueva, un cañón, un valle, un desierto, otro tipo de intervención en terreno natural. Las condiciones del medio, sobre todo meteorológicas, si hay lluvia, si hay viento, el clima, todo eso va a depender mucho del protocolo de actuación y también sobre todo la atención a la víctima. La comunicación y la coordinación con el equipo es importante. La comunicación debe ser simple, clara y precisa. En base a esta también se establece el plan de acción. Para que esto sea posible, se recomienda establecer un sistema de comando de incidentes, el cual es una herramienta que facilita la administración de todos los incidentes. La seguridad debe tomarse siempre en cuenta previo al evento y durante las operaciones. En la escena se tiene que mantener siempre una conciencia situacional. A nivel individual, portar el equipo de protección personal adecuado para el entorno y, en el caso de la víctima, evitar causar más daño y utilizar todo lo necesario para su estabilización y extracción.
El equipo de protección personal debe incluir desde una ropa adecuada, de preferencia de manga larga, o hay overoles que cuentan con protecciones en articulaciones. En dado caso, si no se tiene, pues se puede utilizar coderas, rodilleras. La bota de preferencia que sea para el tipo de terreno a utilizar. El casco es importante también que sea adecuado para el ámbito de montañismo, cañonismo, alpinismo, dependiendo del entorno, ya que suelen utilizarse cascos de rescate y estos llegan a pesar alrededor de incluso hasta más de 1 kilo. En cambio, los cascos que son para ese tipo de entornos no pesan más de 400 gramos. Obviamente aumenta si le pones el equipo de lámpara, algunos utilizan cámara, etcétera, pero lo ideal es que no sea tan pesado. Se recomienda lámparas, guantes para cuerda de protección, silbato, un arnés completo, línea de video de seguridad, etcétera. Otro tipo de materiales que pueden utilizarse es el equipo de navegación y orientación, por ejemplo, en entornos donde son desconocidos para los intervinientes. Aquí también vale la pena eh, contactarse con personal especializado en el área, por ejemplo, lugareños o algunos deportistas, cañonistas, montañistas que pueden llegar a ser muy útiles en este tipo de entornos. En el caso del material para la atención del paciente, el botiquín de preferencia tiene que ser de mochila, que se cargue en espalda. Muchas de las intervenciones se hacen con mochilas de hombro. Obviamente es incómodo y llega a causar incluso hasta lesiones al no tener los brazos libres como para poder eh, trepar a la montaña o hacer el ascenso a determinado entorno natural. También es importante que éste contenga el material necesario para los tipos de accidentes. Si bien las lesiones más comunes suelen ser traumáticas y utilizarse equipo y material para inmovilizar o restringir movimiento, también vale la pena tomar en cuenta que mantas térmicas o incluso en algunos lugares ya se están utilizando los favorterápicos para la primera atención de pacientes lesionados por mordeduras o picaduras de animales. Es importante también tomarlo en cuenta y en base a eso, pues determinar si se requiere el uso de algún tipo de medicamento y con obviamente, la autorización por parte de la dirección médica. Esto también forma parte importante de lo que son los equipos de intervención, el tener siempre la comunicación y la coordinación con otro tipo de especialistas. En el caso del equipo de rescate vertical suelen utilizarse cuerdas, de preferencia estáticas, también bandolas o cintas tubulares, cordinos, equipo de descenso. Generalmente en rescate se utiliza el 8 de rescate, pero hay otro tipo de material de descenso que suele utilizarse en el ámbito deportivo y en algunos casos también de rescate. Ascensores y mosquetones, dependiendo del tipo y forma, es el uso. Dentro del equipo metálico también se utilizan poleas, pueden ser simples o pueden ser dobles y existen diferentes tipos y marcas. Las protectores de cuerda o llamadas comúnmente sufrideras también suelen utilizarse, aunque generalmente son hechizas en el ámbito de rescate, existen comerciales y son útiles para lo que es el uso de la cuerda. Se utilizan también camillas, canastillas o la skid que suele utilizarse en entornos de montaña. Aunque la férula espinal larga o la tabla rígida se encuentra mayormente en desuso actualmente, en el caso de entornos naturales facilita lo que es la extracción del lugar hacia su atención definitiva del paciente. Entonces es importante tomar en cuenta. Solo que no suele utilizarse o no se recomienda que se utilice el arnés o la araña que generalmente se utiliza en la ciudad. Suelen utilizarse cintas tubulares para restringir mejor el movimiento de la víctima. No todas las intervenciones requieren del uso de sistemas de ventaja mecánica. Muchas de las veces los intervinientes atienden al paciente, lo estabilizan, restringen su movimiento y lo colocan en un skid y lo descienden. Incluso muchas de las veces sin colocar una línea de seguridad. Si el interviniente llega a tener una caída, obviamente el paciente también va a lesionarse. Es por eso que hay que cuidar siempre la integridad del paciente.
En este ejemplo se tiene una persona que sufrió una lesión y se encuentra a 50 metros en una pendiente de 45 grados. La configuración del terreno hace imposible que se termine de hacer el descenso de la persona, por lo que los intervinientes tienen que realizar un sistema de ventaja mecánica para poder extraerlo y recibir la atención definitiva. Este tipo de intervención requiere tanto del conocimiento de las técnicas y tácticas en el ámbito de rescate vertical y rescate de montaña, el uso de cuerdas, conocimiento de nudos, material metálico, el uso, por ejemplo, de polipastos o sistemas de ventaja mecánica. Aquí es importante tomar en cuenta que este tipo de sistemas lo que hacen es desplazan la carga, en este caso el paciente, con un esfuerzo mínimo gracias a la utilización de poleas. Debe realizarse el descenso hacia la víctima, ya sea por uno o dos intervinientes, para que se atienda y se estabilice mientras el resto del equipo coloca el sistema de ventaja mecánica. Aquí es importante recalcar que se deben de adaptar las técnicas de rescate al entorno. Muchas de las veces los anclajes se realizan en lo que son los vehículos de los intervinientes. En otras situaciones pueden utilizarse estructuras hechas por el hombre que pueden llegar a encontrarse dentro de los entornos naturales, por ejemplo, algún tipo de puente u otro, y también pueden utilizarse anclajes de tipo natural, como árboles o rocas. Aquí lo más importante es que se establezca un anclaje o dos anclajes de preferencia, un primario y un secundario, con seguridad para lo que son las intervenciones. El abordaje al paciente debe tener como prioridad identificar las lesiones con riesgo para la vida, tratarlas, estabilizarlo y por último realizar el encamillado o amarre a la camilla rígida, colocación en el skid o la canastilla. Muchas de las veces no se utiliza la férula espinal larga, solamente el skid. Aquí va a depender mucho de lo que es las lesiones que presente el paciente y sobre todo de qué tan difícil puede ser la extracción del lugar. Para la elección del sistema de ventaja mecánica, dependiendo del número de poleas, es el número del sistema. Existen diferentes tipos de poleas y el dominio va a optimizar su funcionalidad, pero es importante también conocer las desventajas que conlleva si se utiliza un sistema u otro. Por ejemplo, si se utilizan más números de poleas, pues obviamente va a ser mayor el número de cuerda y mayor equipo, entonces no es tan conveniente. Por eso, por lo regular, se utilizan sistemas de ventaja mecánica 2-1 o 3-1. Una vez que se decide realizar un sistema de ventaja mecánica, se tiene que colocar el anclaje. Aquí es importante comentar que hay dos poleas, una que es fija y otra que es móvil. La móvil es la que está hacia la carga y la fija es la que está hacia el anclaje. La línea se divide en tres. También se utiliza un bloqueador. Suelen utilizarse bloqueadores de metálicos como los Yumar o los ascensores de puño u otros, pero también pueden utilizarse cordinos con nudos. Si la carga forma un ángulo, es importante también colocar un direccionador de carga. Si no, solamente se puede utilizar algún tipo de aditamento para evitar que friccione la cuerda con el área, un protector de cuerda para que no roce. Y de esa manera se realiza un polipasto, el más simple. Una vez realizada la extracción, es importante revalorar al paciente. Si se realiza el traslado por parte de los intervinientes o se realiza por alguna otra institución, se debe de tomar en cuenta toda la información desde el momento del arribo, cómo se encontró el paciente, si se realizó algún tipo de intervención y los cambios que ha presentado. Esto es importante para la entrega definitiva en un hospital con poder resolutivo. El rescate en entornos naturales, además del dominio de la especialidad de rescate en alturas, también requiere de la capacidad de adaptación de las técnicas y las tácticas operativas a el medio. También en muchos casos amerita que se tengan habilidades, conocimientos y destrezas en otras áreas, por ejemplo, primeros auxilios en áreas remotas, orientación, navegación, conocimiento sobre todo de biomas, la flora, la fauna, el tipo de clima que predomina, entre muchas otras áreas. También es importante habilidades en la administración de las emergencias, por ejemplo, el establecimiento del sistema de comando de incidentes.
El profesional de las emergencias debe conocer la zona donde se trabaja y el historial de búsquedas e intervenciones de rescate previas, para que se estudien y proyecten los posibles escenarios y las probables resoluciones. Si bien es deseable que se cuente con un protocolo de actuación establecido, es importante estar atento en todo momento y revalorar las acciones, ya que los escenarios naturales suelen ser dinámicos y cambiantes. La seguridad, como en otras especialidades, debe ser siempre la piedra angular en las operaciones. Gracias.